Perfectísimo. Allí esa pequeña intro es para que te prepares, para que tengas todo listo, que estés tu mente aquí y ahora, porque esta cápsula, esto es un empujón para que tú realmente tomes las riendas de superar ese miedo que te está impidiendo ser lo que quieres ser, pasar a ese punto realmente que quieres pasar y no lo puedes hacer por muchas situaciones que hoy vamos a descubrir. Por supuesto, no puedo continuar sin presentarme. Hay muchas personitas también nuevas que se están conectando. Y bueno, por supuesto, yo soy Carolina Zárate, muchos ya me conocen, soy comunicadora, voice over y también soy voz comercial. Pero algo que me encanta muchísimo es la enseñanza. Me encanta comunicar y a través de ese proceso de comunicación lo relaciono mucho con dar lo mejor de mí. Esos dones, esos talentos, todo eso me encanta compartirlo a través de estas cápsulas, a través de estos entrenamientos. Tengo unos entrenamientos maravillosos que hemos puesto, por supuesto, han estado ustedes, muchas de ustedes también en ellos, el arte de hablar en público, exprésate sin miedo, muchos de ellos siempre orientados a que tú puedas vencer con el tema de poder hablar en público, puedas dominar las técnicas necesarias, puedas eliminar esas muletillas, puedas controlar ese lenguaje tanto verbal como el lenguaje físico. Eso realmente que no estamos viendo lo que está comunicando, pero está comunicando mucho y que representa un gran porcentaje de lo que se está transmitiendo. Muy bien. Pero hoy, por supuesto, te quiero traer este tema de sin miedo a las cámaras. ¿Por qué? Porque realmente me emociona mucho el hecho de conocer tantos casos de mujeres y hombres maravillosos que incluso forman parte del grupo Alternativa, ¿verdad? Nuestra academia realmente, nuestra empresa también ellos forman parte y los vemos realmente limitados. Los vemos que cuando llegan al punto que necesitan, por ejemplo, grabar videos para poder tener un material de calidad dentro de sus redes sociales o poder transmitir un mensaje valiosísimo para poder transformar la vida de muchas personas, allí se limitan y dicen, no, no puedo continuar y sencillamente no continúan, abandonan. Es increíble la tasa de abandonos que tenemos muchas veces de personas que no fueron capaces de superar simplemente su miedo a las cámaras. Yo te quiero compartir este día, este mensaje. Mira ese mensaje maravilloso que está apareciendo ahí en tu pantalla. Si dejas salir, dice allí, si dejas salir todos tus miedos, tendrás espacio para vivir tus sueños. Esa frase maravillosa me impactó cuando la descubrí y quise precisamente compartirla con todos ustedes porque sé que encierra la verdad de muchas personas. Realmente este miedo que nos embarga muchas veces y nos impide avanzar, nos está limitando algo maravilloso que son nuestros sueños. Y ese es el problema del miedo, cuando te limita, cuando le permites que controle tu vida y te limita al tal punto que puedes abandonar tu propio sueño. Así que te dejo esta frase para que tú la analices esta noche, ojalá hoy, el día de hoy, puedas analizarla, puedas sacar tus conclusiones y preguntarte si es tu caso. Preguntarte si es tu caso que te está limitando ese miedo y que no te está permitiendo vivir tus sueños. Y obviamente en este momento estoy hablando de ese miedo a hablar en público, de ese miedo a salir en una cámara, a grabar un video, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Te invito a analizar y te invito a que te revises realmente. Si este es tu caso, puedas tomar las riendas en el asunto. Pero ¿por qué sentimos miedo? Y esto es una pregunta que siempre nos hacemos. Y fíjate, quiero decirte
que el miedo no es malo. El miedo realmente es una emoción, así como sentimos alegría, sentimos tristeza, ¿sí? Sentimos angustia. El miedo es una emoción sana, obviamente, porque cuando sentimos miedo, sea cual sea el miedo que tú tengas, pues hay personas que le tienen miedo a las arañas, hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, hay personas que le tienen miedo a las alturas, ¿verdad? Sea cual sea tu miedo, tu cuerpo cuando experimenta ese miedo va a generar una cantidad de sustancias que le sirven, que son importantes para que pueda sobrevivir ante una situación en particular que tenga que enfrentar. Fíjate, es importante que sintamos miedo. El miedo no lo podemos eliminar del todo. El gran problema del miedo es cuando le permitimos a este miedo que nos controle, cuando le permitimos que nos frene, que no nos permita avanzar, es decir, que nos controla nuestra vida. Ese es el gran problema del miedo. Entonces, ¿qué hacer realmente si sabemos que el miedo lo vamos a sentir, que el miedo pues es bueno porque el miedo es parte, es una emoción del ser humano, es natural sentir miedo, pero ¿qué puedo hacer realmente para que este miedo no me limite? Bien, una de las primeras cosas, ya entregando capsulitas de contenido valioso el día de hoy. Una de las primeras cosas es que tú tienes que conocer cuáles son esos factores que componen ese miedo, ¿sí? Es importante desarmar ese miedo. Tú lo tienes que desarmar. ¿Y cómo lo vas a desarmar? Con conocimiento, con mucho conocimiento. Fíjate esto, a mí hace poco me pasó, hace unos días me pasó que mi hijo menor me comunica que tiene miedo por el miedo a dormir solos, a él le da miedo, le da miedo, le da miedo. Entonces, fíjate, él todo lo interpreta con un miedo generalizado a dormir solo, a estar solo en el cuarto, a la oscuridad, ¿ok? Es su interpretación del miedo. Yo, obviamente, trato de manejar esta situación con él, dándole a entender que una vez que él le informe a su cerebro, porque es un miedo irracional, el miedo es irracional, simplemente tú lo estás viendo, te imaginaste una situación, interpretaste, fíjate, el primer punto, la interpretación. Te interpretas una situación a tu manera, a la manera de tu cerebro. Segundo, anticipas. Te anticipas realmente a lo que te puede pasar. Imagínate, hay muchas personas que se anticipan a todo y crean una película y crean un escenario y me va a pasar esto y esto y esto y aquello, y eso realmente lo que hace es fortalecer ese miedo. Y el tercer factor del miedo es la valoración. Y la valoración muchas veces va no solamente porque te haya ocurrido a ti, muchas veces es porque le ha ocurrido a otra persona y porque le ocurrió a otra persona, porque otra persona le pasó esa situación, automáticamente entonces tú sientes que te puede ocurrir a ti. Entonces, fíjate, todo esto lo está haciendo nuestro cerebro. Estos tres factores es importante conocerlos porque realmente según estudios, estas son esas etapas más importantes que debemos conocer del miedo. Fíjate, es la interpretación que le damos. Nos anticipamos realmente a un acontecimiento y le damos una valoración. Y esa valoración que le estamos dando a ese miedo es lo que lo está fortaleciendo y nos está impidiendo realmente avanzar. Entonces, es importante que lo superemos. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo superarlo? Esa es la gran pregunta. Entiendo que realmente tengo miedo, que no soy capaz de pararme frente a una cámara o a un podium o hablarle a las muchas personas. No puedo, no soy capaz. Bien, quiero compartirte 3 pasos para superar ese miedo. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Reconocer e identificar. Al principio de este entrenamiento te dije que lo importante era darle conocimiento, desarmar ese miedo con muchas verdades. Y una vez
que ya esté desarmado con muchas verdades, va perdiendo fuerza y va perdiendo control sobre tu vida. Entonces, reconozco e identifico, primero que todo, qué es lo que a qué realmente le tienes miedo, ¿sí? Porque generalizamos, decimos, tengo miedo a hablar en público. Bien, ¿realmente es hablar en público tu miedo? ¿Es a la gente que le tienes miedo? Porque es prácticamente imposible, porque somos seres humanos sociables desde que nacimos y tenemos ese contacto con las personas. Entonces obviamente a las personas no le tenemos miedo, porque no andamos corriendo, escondiéndonos de las personas, ¿verdad? ¿A qué realmente le tenemos miedo? Es allí cuando vamos a reconocer y a identificar, porque una vez que lo identifiquemos, nosotros vamos al siguiente paso, que es canalizarlo. Obviamente identifico ese miedo y voy y lo canalizo. Lo canalizo, es decir, si mi miedo es a pararme una cámara y a que se me va a olvidar todo, porque eso es una de las personas, muchas de las personas que hemos entrenado dicen, uno de los miedos, y ahorita lo vamos a ver, algunos de estos miedos más comunes de hablar en público o de hablar ante las cámaras, es el hecho de simplemente que se me olvida todo. ¿Y qué hago? Entonces, tu miedo no es hablar en público, tu miedo es a que se te olvida todo. Ahí lo estás reconociendo y lo estás identificando. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a canalizar ese dolor, lo vas a canalizar. ¿Cómo lo vas a canalizar? Realmente aplicando técnicas. Tienes que aplicar técnicas, soluciones, pero ¿para qué? Para atacar ese dolor en específico, que es ese miedo a que se te olvide todo cuando te paras frente a una cámara. Y por supuesto, para eso hay muchas técnicas para poder tener ese guión, memorizar tu guión, poder tener técnicas si tu problema es nervios, por ejemplo, que te pones muy nerviosa, también hay técnicas para poder suavizar el tema de los nervios antes de hablar a la cámara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es identificar nuestro miedo real. Yo quiero que me escriban en el chat cuál de estos miedos, a ver, cuál de estos miedos son con los que ustedes se identifican más. Estos miedos que te estoy escribiendo acá, que te estoy mostrando acá, son miedos donde la mayoría de las personas coinciden, pero obviamente hay muchos miedos que pueden ser muy particulares de cada uno de ustedes. Uno de ellos es quedarse en silencio. Ya te conté que era uno de los principales miedos al momento de hablar a la cámara. Otro de los miedos más comunes es la falta de sintaxis. La falta de sintaxis es como una falta de coherencia realmente en lo que vas a decir. Muchas personas también les da mucho miedo eso. También les da mucho miedo ante las cámaras decir algo fuera de lugar. Imagínate, esto es algo que también lo repiten mucho. La mala pronunciación, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, hablando a un público que está en un idioma diferente o estamos haciendo traducciones, todo esto realmente es parte o puede ocurrir una mala pronunciación y obviamente te puede dar mucho miedo. O, por ejemplo, la falta de un guión o estructura. A ver, yo quiero que me escriban en el chat. En el chat quiero que me escriban. Por ahí ya me están escribiendo. Quedar en silencio y se me olvida. Exactamente. Está pasando el tiempo, sabes que te están viendo, sabes que o estás en vivo o estás grabando. Obviamente que si estamos grabando, podemos editar. El problema no es equivocarnos, el problema no es errar. Atrévete a equivocarte, atrévete a errar para que puedas hacerlo cada vez mejor. Entonces, ese realmente no es el problema cuando estamos grabando porque siempre podemos editar. Mira, hay un sinfín de momentos en los que he tenido que volver a hacer el video, he tenido que volver, me equivoco y me equivoco y me equivoco, pero no me quedo en el error, ¿sí? Acuérdate de esto, si estás en vivo, la mayoría de las personas no lo han notado.
y no lo notará si continúas tu conferencia como si no ha pasado nada. Eso es muy importante porque va a dar la confianza, va a transmitir esa confianza que necesitas. Si te detienes realmente y dices, oh, me equivoqué, oh, esto no era así. Entonces, el que no se dio cuenta, se va a dar cuenta y obviamente allí sí vas a ver las consecuencias de equivocarte, ¿sí? Entonces, fíjate, esto es uno de ellos, por decirte algunos de los miedos que podemos identificar. Y obviamente esta es la primera fase que te invito a hacer. Tienes que identificar tu miedo. Bien, aquí también escribe, nuevo mensaje, ok, perfecto, quedar en silencio, claro que sí, así es. Esto de que se te olvida todo, de que me quedé en silencio, tiene solución, porque muchas veces no tenemos un guión, bien sea un guión estructurado, un guión cerrado o un guión abierto. Eso te lo puedo enseñar más adelante, pero es importante que tengas un guión, por ejemplo, para que no tengas que quedarte así en silencio, obviamente, y obviamente no se te olvide. Que se haga muletillas o repetitivas. Sí, Argelia, claro que sí, ese es uno de los miedos muy comunes, pero para eso también hay una técnica para que puedas tener muchas opciones. ¿Sabes lo que pasa con las muletillas, Argelia? Es que no tenemos como muchas opciones, como muchos sinónimos y muchas veces terminamos diciendo lo mismo, terminamos hablando exactamente la misma palabra, pronunciando la misma palabra muchas veces y no salimos de ese círculo. Otras de las situaciones que realmente nos hacen repetir muchas veces muletillas es que no tenemos clara la idea. Entonces, tenemos que practicar mucho este tema para poder manejar toda esta estructura, manejar realmente la parte de la improvisación, porque cuando trabajamos con un guión, por ejemplo, abierto, estamos trabajando con estructuras simplemente. Entonces, tenemos que improvisar un poco más. Es importante la improvisación, pero ¿cómo voy a improvisar? Es la imaginación lo que realmente allí forma parte de lo esencial y conocimiento, el conocimiento, porque si yo me siento acá y te voy a hablar del miedo a hablar en público, es porque lo he vivido, es porque he preparado, es porque me he realmente capacitado y tengo el dominio del tema y puedo hablarte mucho de esto sin repetirte, ¿ok? O sin quedarme en silencio o sin que se me pueda olvidar. ¿Por qué? Porque ya tengo un guión, tengo una estructura y sobre todo, mis chicas y mis chicos, tengo un conocimiento. Eso es muy importante. ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos frente a la cámara y se nos empieza a olvidar todo y no sabemos cómo decirlo, no sabemos, empezamos como a tener mucha sintaxis allí, mucha falta de coherencia porque no estamos claros de la idea y ya queremos grabar y ya queremos sentarnos a hacer el video y no estamos claros de todo lo que vamos a transmitir? ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver si allí me lo pueden ver. Jennifer dice que el cuadro ya lo cambiamos, ¿sí? Ya lo quitamos, Jennifer. Perfecto. Listo. Entonces, estos son los más buscados, digamos. Ahí escribió. Perfecto. Gracias, Jennifer, por contarme eso. Bien. Allí está. Tú tienes que identificarlo. Identificas tu miedo y te vas a la siguiente etapa. ¿Cuál era la siguiente etapa? Después que lo identifico, ¿qué voy a hacer? Voy a canalizarlo. Y para cada uno de estos miedos hay canalización, hay solución, hay técnicas para poder superar. Pero ahora quiero preguntarte esto. ¿Te imaginas que puedas grabar tus videos sin miedo
a la cámara. Imagínate eso, mira esas caras de felicidad de esas personas, que tú puedas grabar tu video y hablar así como yo te estoy hablando aquí, naturalmente, sin ningún tipo de contra nada, o sea, que no sé qué esto, no, ay, que se me olvida, no, hablar como que si estuvieras allí realmente, ¿bien? Entonces, perfecto, quiero contarte algunos beneficios de hacer video. Yo sé que muchos de ustedes les encantaría realmente hacer esto, les encantaría hacer videos sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, yo quiero contarte algunos beneficios importantes de hacer video. Uno de ellos es este. Aumenta tu audiencia y las ventas. Sí, es así. Los videos impactan mucho más por ejemplo, si estamos hablando de redes sociales, impactan mucho más que los posts, por ejemplo. Eso es muy importante que lo veas, ¿ok? Otro de los beneficios de hacer videos es que estás construyendo una marca personal. Siempre que estás haciendo un video, estás creando una conexión importante con las personas, estás con una conexión emocional y esa conexión es única porque nos identificamos mucho con esa persona. Es importante que sepamos por lo menos estos 3 beneficios, pero son muchos beneficios, muchísimos beneficios que nos van a ayudar a entender que hacer videos es el norte y es para allá realmente donde tenemos que ir y tenemos que aprender a hacerlos de forma súper exitosa.